y de esta manera pues tenemos un caudal, bueno, he dicho. Muy buenos días desde Melon Bites. El otro día hicimos una ruta de las clásicas, una de las que pasa en los picos de Europa por el refugio de Ario, que está cerrado en esta temporada, y estaba todo bastante seco. Increíble que hacía unos 6 días aquello estaba lleno de nieve, lleno, y ha dado tiempo a que se derrita la nieve, que los arroyos hayan quedado ya vacíos y que la tierra esté un poco seca. Me llamó mucho la atención, así que ya en aquella ruta empecé un poco a pensar en un vídeo hablando de los filtros que he estado utilizando estos últimos años, por qué tengo uno favorito y por qué los otros creo que cojean. Y además, al final del vídeo quiero comentaros también 3 importantes consejos, muy importantes, para que estos filtros nos duren, trabajen correctamente y no nos dejen tirados. Muy buenos días desde Melon Bites. Hace casi calor hoy. Hoy desde luego no me falta agua. 1 litro, otro y medio litro más. Sí, hablamos de filtros. Para entender por qué creo que este filtro es el mejor en la actualidad para mí, tengo que explicaros las carencias de otros filtros. Así que vamos a hacerlo muy rápido y vamos a hablar de los diferentes procesos que tenéis que hacer con cada filtro. Lo primero es, obviamente, comprarlo. Y en este, pues andan un poco desde el más económico, el Faircap, la versión básica, no he mirado, pero anda entre 20 y 25 euros. Y es un filtro que he recomendado muchas veces porque funciona, tiene algunos problemas, pero no es mal filtro y el precio es económico. El Sawyer Mini ya ni siquiera sé cuánto está de precio. A mí en su día ya me costó 31 euros y para mí es uno de los peores filtros. Es una buena marca, tiene una buena garantía, pero el caudal y la dificultad para obtenerlo por el precio, malo. El de Katadyn, el Be-Free, siendo un filtro magnífico, es verdad que el precio, cuando está entre 32 y 36 euros, creo que sin dudarlo es un precio fantástico, ya que te incluye una bolsa de agua muy buena de 0,6 o de 1 litro. Uno de los temas más importantes cuando tenemos un filtro es el recoger agua. Y yo en mi caso, el Katadyn para mí es el mejor, con esta boca ancha, esta botella de 1 litro, captar agua es rapidísimo. En el caso del Faircap, la rosca del Faircap básico es la misma que del Sawyer, por lo cual estamos ante una boca de 28 milímetros, ridículamente pequeña, que yo he acoplado a esta botella, como tenéis en un vídeo por aquí, con una boca un poco más ancha. Funciona mucho mejor, lógicamente, que esta boca, pero creo que sigue ganando el Katadyn. El Sawyer Mini son 28 milímetros, como he dicho. La bolsa que viene es como para tirarla, porque si hay algo difícil de llenar, es una bolsa de estas. Tema de filtrado. Los filtros de malla, como son todos estos, son el mismo sistema en todos, pero la base es la misma. Es una malla con un enrejado muy pequeño, en el cual solo admite partículas de máximo 0,1 micrón, lo cual es igual a 0,000. En el caso del Sawyer, la malla va toda cubierta, con lo cual siempre era un poco complejo, porque el agua entra por un lado, se filtra en la malla
y sale por este lado. ¿Qué ocurre? Que cuando se ensucia, limpiarlo no es nada fácil. Y Sawyer lo que te daba es una jeringuilla para que lo introdujeras por un lado y expulsaras la mierda para afuera. En el Faircap, no sé si llegáis a apreciar, las aperturas, unos puntitos que hay, pues son un poco, el agua ya fluye por varios sitios y digamos que limpiarlo habría que agitar mucho el filtro, pero no llega bien a limpiarse. El Katadyn, como veréis, el acceso a las fibras casi que se ve. Se llega a ver perfectamente que es eso blanco y entonces limpiarlo es mucho más sencillo, ya que el agua que agitamos aquí limpia la malla directamente. Una de las partes más importantes de los filtros pues es el filtrado. Y aquí os voy a enseñar cómo el Sawyer pues es más bien una lata. De acuerdo, es que es el que más tiempo tengo, pero no digo más. El Faircap, sin embargo, pues ya era estaba un poco mejor desarrollado. El caudal, como veis, pues es mucho más rápido. A mí me encantó este filtro porque vi una diferencia tremenda con el Sawyer. Y por último, para que entendáis por qué creo que es mejor este filtro, sin casi apretar, tenemos media taza con agua en un segundo. Así que creo que el caudal del Katadyn es inigualable. La mayor parte del tiempo, cuando vamos por ahí, vamos a tener que estar cogiendo agua y rellenando botellas, como en este caso. Y como veis, pues es una cosa facilísima con el Katadyn. Eso sí, tiene dos cosas que no me gustan. Una de ellas es, como ya he repetido muchas veces, la bolsa, si dejáis el agua mucho tiempo, tiene un sabor a plástico y tal, que no es agradable ni es ni debería estar ahí. Bueno, con el tiempo y el uso ha disminuido, yo lo capto un poco, pero no sé, esperemos que termine por irse. La otra cosa que no me gusta, y no es culpa de Katadyn, es el ancho de la boca. Me gustaría encontrar botellas semiflexibles que pudieran encajarse aquí perfectamente y no las encuentro. Está hecho para utilizarse en la naturaleza, no en una ciudad o con aguas contaminadas. Está diseñado, y esto es importante, para utilizarlo con aguas relativamente limpias. Quiero decir que si vais a coger agua de un charco sucio, con barro, con restos de animales y todo eso, pues no está pensado para eso y la durabilidad va a ser muchísimo más corta. Así que intentar en la medida de lo posible tomar el agua de los sitios que estén más limpios posibles, de arroyos donde corra el agua, de fuentes, de sitios donde para el filtro sea fácil filtrar. Esto se aplica para todos los filtros de membrana, tenerlo en cuenta porque muchas veces las pruebas que queremos hacer al principio son con charcos llenos de barro y todo eso, y nos va a disminuir muchísimo el caudal y nos vamos a cargar el filtro. El segundo consejo sería el cómo limpiar los filtros. No recomiendan, y esto se olvida a todo el mundo, de lavarlo directamente sobre un chorro de agua fuerte, porque esto lo que va a hacer es empujar la porquería dentro de la membrana. Así que siempre agitarlo dentro de un recipiente con agua, y si se taponara mucho, efectivamente podríamos lo mismo, un chorrito de lejía en agua, dejarlo sumergido y a funcionar. Y tercer consejo para que nos dure un poco esto, y es sobre todo en invierno con temperaturas bajas, lo he comentado ya, pero importante, a bajo cero, si el agua se congela en contacto con las membranas, va a romper la membrana. Esto va a ser en todos estos tipos de filtro de membrana. Cuando la temperatura esté bajo cero, sacamos el filtro, le quitamos el agua que tenga y lo metemos en una bolsita de plástico, una bolsa zip o lo que sea, dentro del saco, y durante el día
a ratos en la mochila, a ratos dentro de la bolsa con nosotros, pero siempre evitando que llegue a congelarse. Es importante porque no lo vamos a percibir y vamos a estar bebiendo agua sin filtrar. Espero que todo esto te haya sido de utilidad para elegir tu próximo filtro o para que el que tienes te dure bastante. Que nos vemos en el próximo vídeo.